Hola, mi nombre es Rubén Herranz y en los breves minutos que nos brinda este congreso vamos a hablar sobre las personas mayores a través de una de las obras más conocidas de Cicerón, bajo el título Cicerón, demagogo o defensor de las personas mayores. Marco Tulio Cicerón fue un político, filósofo y jurista sobradamente conocido, y vamos a hablar en concreto de una de sus obras, Cato Mayor de Senectute, escrita en el año 400 a.C. y seguramente la obra más citada sobre la vejez y sobre las personas mayores de la antigüedad. Suele considerarse una defensa de las personas mayores y de la vejez. Vamos a reflexionar sobre ello. El objeto de esta investigación es si realmente de Senectute es una defensa de las personas mayores o más bien se trata de pura demagogia para tratar del propio autor de recuperar o mantenerse en el poder. La metodología es relativamente sencilla. Vamos a utilizar la obra del autor y a la vez vamos a utilizar obras modernas que hablan sobre esta obra y sobre el autor para también situar al autor en su contexto, que es algo que no suelen hacer la mayoría de las obras modernas que analizan este texto de Cicerón. La obra de Cicerón la podríamos dividir en una introducción, en las acusaciones contra la vejez y refutación por parte de Catón, que es el protagonista. Realmente Cicerón habla por su voz, y las acusaciones que le hacen los romanos de la época a la vejez, o que por lo menos Cicerón dice que se le hacen, es que la vejez aparta de la administración de los negocios, la vejez debilita el cuerpo, la vejez priva de los placeres y la vejez está demasiado cerca de la muerte. Hay quien también ve un epílogo en la última frase que dice: esto es lo que tuve que decir acerca de la vejez. Ojalá lleguéis a ella para que podráis comprobar, experimentando en la realidad eso que oísteis de mis labios. Bueno, quizá consideramos un tanto exagerado que esto sea un epílogo, pero ciertamente es la parte final de la obra. De Senectute, como decimos, es un diálogo entre Catón el censor y Escipión Emiliano y Lelio, aproximadamente en el año 150 a.C. El mismo Cicerón dice que la exposición de Catón desarrolla todo su pensamiento acerca de la vejez. De hecho, mucha gente piensa, muchos especialistas, que Cicerón se ve identificado en Catón, porque comparten muchos datos biográficos, o por lo menos muchos datos que le gustaría a Cicerón compartir con él. También hay que decir que se trata de un Catón un tanto descafeinado, un Catón manipulado, un Catón que solo muestra el lado que a Cicerón le gusta mostrar de Catón y que le gustaría poder mostrar de él mismo. Pero ¿para quién escribe realmente Cicerón? Bueno, Cicerón claramente dice que para quien no tiene en sí mismo recurso alguno para vivir bien y dichosamente, toda edad es pesada. Es decir, viene a decir que su obra, bueno, pues no es para aquellos que necesitan recursos, sino para los que ya tienen recursos y viven bien y dichosamente, ¿no? Además, claramente está escribiendo para los que se pueden dedicar al ocio, a filosofar, o que pueden dedicar su vida a la política. Sus ejemplos no sirven para el rumano común. La búsqueda del placer, por ejemplo, y las pasiones, dice que nacen de traiciones, de ellas nacen traiciones a la patria o los trastornos de la república. Difícilmente un romano cualquiera puede causar trastornos a la patria o a la república, ¿no? Ciertamente no está hablando a cualquiera. Realmente está escribiendo a los que pueden dedicarse a la agricultura contemplativa, que es una de las actividades que entiende Cicerón son placenteras en la vejez. ¿Y esos quiénes son? Son los que tienen repleta la bodega de vino, de aceite, y también tienen repleta la despensa. A los que no necesitan hacer fuerza física, porque dice que, bueno, que una vez terminado el servicio militar, el romano ya no necesita hacer más fuerza física.
realmente no está escribiendo para cualquiera, está escribiendo solo para un grupo muy selecto de adinerados, de amigos suyos con grandes mansiones, con esclavos, con mucho dinero y con poder político. ¿Qué argumenta frente al edadismo rumano? Bueno, pues a la gente que dice que las personas mayores no pueden administrar los negocios, le dice que sí que pueden hacer trabajos intelectuales. A los que dicen que la vejez debilita el cuerpo, les dice que bueno, que en la vejez lo que hay que es usar la cabeza, no el músculo. A los que dicen que en la vejez desaparecen los placeres, dicen que bueno, que hay otros placeres como la agricultura, pero es una agricultura contemplativa, no es la agricultura que tienen que seguir miles, millones de romanos haciendo para poder sobrevivir, sino que es una agricultura de un urbanita que va a contemplar el campo y los campos y cómo otros trabajan los campos, ¿no? Y una última parte que habla sobre lo cerca que está de la muerte. Y Cicerón habla sobre la mortalidad o no del alma. Él dice que prefiere creer que el alma es inmortal y que si no lo fuera, pues que nadie le saque de ese error, porque realmente así puede vivir en un momento cercano a la muerte de una forma mucho mejor, más feliz y más cómoda, ¿no? Cicerón también se muestra edadista en el texto, ¿no? Resulta curioso que un texto en el cual pretende defender a las personas mayores sobre el edadismo se muestra edadista y se enfrenta claramente a los jóvenes. Dice que las más grandes repúblicas fueron arruinadas por los jóvenes, en cambio, sostenidas y restablecidas por los viejos. La temeridad es propia de la edad floreciente, la prudencia de la edad que envejece. En realidad, no queremos que se refiera a todos los jóvenes, si solamente a unos jóvenes en particular, solamente a los jóvenes que se están, a una generación que se está oponiendo a él, esa generación que lucha contra él y que le terminará realmente matando. Pero incluso hay rasgos de edadismo hacia personas mayores. Por ejemplo, hay un momento que Cicerón dice, no he oído que algún viejo haya olvidado en qué lugar esconde su tesoro. Recuerdan todo aquello de que se preocupan. El compromiso de comparecer adquirido por una fianza, quién les debe, a quién deben ellos mismos. Incluso hay en algún momento que dice que Quinto Fabio Máximo hacía la guerra como un joven para alabarle, no que hacía la guerra como un señor mayor, sino que era mayor pero que la hacía como un joven, porque eso es propio de los jóvenes. Las conclusiones que podemos sacar, bueno, pues realmente es que Cicerón no reivindica a la vejez. Cicerón reivindica su vejez. Cicerón se reivindica a sí mismo y reivindica a sus amigos y a sus partidarios. Lo que quiere es retomar el poder. El romano de a pie, el 99,9% de los romanos, no puede dedicarse a la vida contemplativa, no puede dedicarse exclusivamente a la política, no puede dedicarse a la agricultura, pero a una agricultura de ver cómo los demás trabajan la tierra, sino que tiene que seguir haciendo esfuerzos físicos, tiene que seguir trabajando muy duro, no tiene esclavos y tiene que seguir así seguramente hasta el día que se muera o hasta el día que algún familiar se apiade de él y cuide de él. Si es demagogia halagar los sentimientos de los demás para tratar de conseguir o mantenerse en el poder, sí, esta obra de Senectute es realmente la obra de alguien que hace demagogia para tratar de mantenerse o de volver al poder. Pero ¿por qué de Senectute es visto como una obra moderna y de defensa de las personas mayores? Bueno, pues seguramente porque hoy el común de las personas mayores, por lo menos en nuestro país y en los países desarrollados, vive más o menos como vivía un patricio romano. Puede jubilarse y recibirá un dinero para poder mantenerse sin necesidad de trabajar. Puede tener ocio y disfrutar del ocio, incluso de forma muy barata o gratuita. Puede dedicarse a la política o a la participación en todo tipo de actividades y no es necesario que haga grandes esfuerzos físicos. Es decir, el texto que identificaba y que únicamente estaba destinado a los patricios romanos y a un grupo pequeño, hoy en día parece un texto destinado a toda la población. Pero si analizamos el contexto de la época y el contexto de Cicerón, sabemos que esto no es real, que es una obra que ha envejecido muy bien, pero que no es una obra tan moderna en el sentido de que muchos autores creen. No, realmente no es ni muchísimo menos una defensa de las personas mayores en época romana, y más bien lo que nos hace ver
es cómo era de edadista y de cruel la sociedad romana con las personas mayores. Muchas gracias.